espero que muy bien. Desde acá les mando un fuerte abrazo. Espero que estén súper bien ahí en sus casitas, en la comodidad de sus hogares. Espero que no estén saliendo tanto también. Aunque también sigo encontrándome gente por ahí en las calles. A veces no me ven porque como andamos con la mascarilla, me cuesta conocer a la gente. De repente no saluda a personas que no son. Y de repente no saluda a personas que debería haber saludado. No sé si a usted le ha pasado, al menos sí. Yo estoy aquí en el Polideportivo como siempre más abrigadita porque a pesar que hay solcito, el frío todavía no nos quiere dejar, no nos quiere abandonar. Así que hay que cuidarse mucho. Espero que el ánimo esté cada día mejor. El otro día no sé quién puso por ahí en el WhatsApp que no había podido hacer la clase, pero habían salido a caminar. Súper bien, se puede salir a caminar, pero siempre tomando todos los resguardos a un lugar que no haya tanta gente, no haya tanta aglomeración de gente, no vayan a pasear al centro, vayan a pasear a algún lugar donde no haya tanta gente, pero se puede, háganlo, porque es necesario mover el cuerpo. Hemos estado muy ahí entumecidos en la casa, caminando de la mesa al sillón, del sillón a la cocina. Entonces, algunos que tienen patios grandes pueden hacerlo, pueden caminar, huertear, jardinear, pero hay otros que no. Y no está de más tampoco mantener un ejercicio sostenido, una caminata de unos 30 minutos, si se puede un poco más, a un paso más o menos rápido, no al paso que caminan ustedes normalmente, apurar un poquito más el tranco, como se dice, para ir también estimulando nuestro corazoncito ahí que empieza a funcionar un poquito más rápido, nuestro sistema cardiopulmonar, todo para que estén cada día mejor y cuando ya no se vaya esto del coronavirus podamos salir, retomar nuestra vida y estar tan bien como estábamos antes. Ya ahora vamos a comenzar con el calentamiento, como siempre tienen que tener hoy día a mano la bandita elástica, la panty, un elástico también les sirve, un elástico más o menos grueso, a veces uno junta en la casa, hace alguna costura y le quedan por ahí. También sirve, pero tiene que ser más o menos grueso para que tenga alguna resistencia, ponga alguna resistencia en el ejercicio que vamos a realizar, ¿ya? Espero que también, antes que se me olvide, espero que los que han estado enfermitos se estén recuperando de a poco. El otro día me pillé con una señora en el consultorio, andaba bien enfermita, espero que ya estén mucho mejor, espero que todos los que han estado o han tenido algún familiar enfermo, ya se esté recuperando o hayan logrado salir por lo menos de la situación preocupante en la que estaban. Así que para eso tratemos de tener siempre nuestro ánimo arriba y no decaer. Ya, vamos a comenzar ahora con el calentamiento, movilidad articular de cabecita, de un lado al otro. Vamos, como péndulo. Arriba y atrás. Vamos, adelante. Vamos de un lado a otro. Vamos, como si estuviéramos tirando agüita con las manos. En círculo las muñecas. Hacia el otro lado, las muñequitas. Hoy viene nuestra clase número 30. Harto ya no la... En el GAP, por lo general, siempre celebramos las clases. Como son las 10, la 20, la 10, la 30 acá en adulto mayor. Así que
Felicitaciones a todos los que han seguido nuestras clases. Vamos, cintura. A todos los que han seguido nuestras clases ahí atentos. Ya llevamos 30 clases. Pasamos ya la mitad del mes, ya vamos en el segundo semestre. Y esperamos pasar agosto también. Hay que cuidarse, viene que agosto es traicionero. Y en septiembre, como a lo mejor no van a agarrar más, yo creo, vamos a estar ahí en nuestra casita, nomás tranquilitos, no vamos a salir tanto. Así que hay que seguir cuidándose para llegar al verano súper bien de salud. Vamos atrás y adelante. Moviliza su cadera. Levanto la rodilla. Vamos abajo. Tobillito. Vamos en círculo. Al otro lado. Ven, no sé si se dan cuenta, a mí también me pasa de repente que estoy haciendo el equilibrio acá, moviendo en círculo el tobillo y se me va el equilibrio, pero como tengo mi pie tan cerquita del piso, se me apoyo y sigo. Esa es la idea de ustedes también. Que no levanten el pie tan arriba, sino que lo hagan pegadito al piso, cosa que en caso de que se les vaya el equilibrio, tengan su apoyo, que es el piso ahí a mano, que lo puedan ocupar en caso de. También realicen el equilibrio. Cambiamos cerquita a una pared. Porque a veces las sillas también no controlamos con el peso que vamos a caer al piso. De repente cambio la pared firme, está ahí y nos sostiene bien. Manito a la cintura, vamos a topar el piso con talón y punta. Vamos. Talón y punta. Cambio. Quien tanto he esperado, sueño sin dueño, que al fin llegó hasta mí. En la noche, calor de madrugada, todo y nada, te veo yo así. Vamos a retomar de nuevo. Bracitos, voy arriba y atrás, arriba y atrás. Vamos, arriba lo más que pueda. Cuando voy arriba, preocúpese en el hombro, que sea el que va bien atrás, la articulación del hombro. No cuando suba, inclino la cadera hacia adelante y el tronco hacia atrás para poder llegar más atrás. No, solamente bracito. La sonrisa que esperé, esa cara de chiquilla, ese cuerpo de mujer, esa niña que me mira. Del frente abro lo más que pueda, vamos. Esa niña puede ser, esa boca que dibuja, la sonrisa que esperé. Descanso. Cadera, balanceo de un lado al otro. Esa niña que me mira, esa niña que soñé. Ven a mí, que quiero conocerte y luego quererte como se ha de querer.
Manitos, muéstreme la palma de sus manos, bajo y sube. Traten de mantener arriba la extensión de la muñeca. Mantengo un poquito, mantengo el abajo, mantengo arriba. Deditos. Aquí se ven bien, uno por uno. Uno por uno. Esa boca que dibuja la sonrisa que esperé. Uno por uno los deditos. Ese cuerpo de mujer, esa niña que me mira, es la niña que soñé. Caderita. Vuelvo arriba, separo un poquito, vuelvo, separo un poquito, hago un círculo, sube como un semicírculo con la rodilla. Vamos. Despacio, suave, acuérdense que se pueden apoyar de algo para realizar el ejercicio. Vamos, movilicemos todas las articulaciones del cuerpo. Y ahora comenzamos a bailar. Empezamos a mover. Vamos marchando. Marcha vigorosa, como les digo yo siempre. Traten de evitar quedarse ahí poquito. Traten de subir. Tienen que estar en sus casas listos con sus zapatillas, su botellita con agua. Se paró. Póngale brazo. Brazo arriba. Y apuro. No, aguanta arriba. Yo sé que duelen un poquito los brazos. Sigue. Estimule esas articulaciones, esos músculos. Vamos, sigo con la marcha ahí en el puesto. Separe los brazos del cuerpo. De a uno. Rotación del tronco, vamos. Vamos a hacer movimiento ahora. No despegue la punta del pie del piso. Vamos. Mueva al ritmo de la música. Si necesita apoyo de alguna silla, hágalo. Vamos. Despegue ese talón del piso. Nos vamos al lado. Sube esos brazos. Apure. Aguante. Estire.
1. Muy bien. Este me imagino que ya se lo han aprendido. Y el meneo de lado. Cabeza. Cintura. Y se llama Andalucía. Manito arriba. Mueva esa muñeca. Lado. Brazo arriba. Derechitos. Frente. Mano. Adentro. A ver, ahí sí. Vamos. Palma. Codo. Cabeza. Vamos, estire esos brazos, mueve esas muñecas. Bailando la Macarena. Vamos, mano. Lado a lado. Mano. Macarena. Va, pasito al lado. Adelante. Eso. Abro, abro, junto, junto. Abro, abro, junto, junto. No se trata de velocidad, sino resistencia a lograr lo que se quiere. Por eso Brazo. mueve la cadera, vamos a gozar la vida en lo que la suerte llega. Por eso dale, mueve, sacude los temores, no te quejes tanto, no me llores. Y para que vengan tiempos mejores. Que suenen los tambores, que cuando suena se curan el alma y los corazones. Arriba. Suenen los tambores, pa' que traigan alegría. Y se lleve los dolores. Se lleve los dolores. Adelante. Que no hay urgencia, que llegue cuando llegue. Que la vida no es de rapidez, sino de inteligencia. Y yo sé que tú puedes, por eso dale, mueve la cadera. Vamos a gozar la vida en lo que la suerte llega. Por eso dale, mueve, sacude los temores. No te quejes tanto, no me llores. Y para que vengan
Nos quedamos en el centro. Que suenen, suenen, suenen los tambores. Que cuando suenan se curan el alma y los corazones. Que suenen, suenen los tambores. Pa' que traigan alegría. ¿Y para qué? Lleven los dolores. Que lleguen los dolores. Que traiga alegría y felicidad, que traiga luz y prosperidad, paz para mis hermanos, que traiga a los niños sanos, que traiga amor a mi tierra, y una vez que se acabe la guerra, por eso todos agarremos los tambores y que suene, que se lleve Al lado. que se haga milagros, que nuestra madrecita no dure más de 100 años, que nos llene de amores y no cure los rencores, que se lleve la maldad y para que vengan tiempos mejores. Vamos en el centro. Esos tambores. Que cuando suenan se curan el alma y los corazones. Suenen, suenen, suenen los tambores. Pa' que traigan alegría. Así que Los dolores. Y se lleven los dolores. Se lleven los dolores. Se lleven los dolores. Que los tambores. afuera, afuera, que se lleven los dolores, vamos. Claro. Tomen agüita, tomen agüita. Nos queda esta última y después ya nos vamos a trabajar en silla. Soltamos cadera al otro lado. Vamos. Un poquito más arriba ese ánimo. Tranqui. Ahora sí. Vato con ganas. Y esa vuelta. 4, 1, 2, 3, 4. Cuenten en sus casas. Pie adelante. Azuquita. Vamos. Brazo arriba. Tranqui. Ahora sí. Póngale, póngale esa batida de brazo. Y la vuelta. 1, 2, 3, 4. Estire esos brazos. Vamos. Aunque cueste un poquito. Izquierda. Adelante y atrás. Retomamos después con la derecha, pero con brazo. Vamos, derecha. Oh, cambio pie. Estire los brazos. Vamos arriba. Vamos. Que bate ese brazo rápido, rápido. Y
1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Estirando esos brazos. Azuquita. Cambio de brazo. Y la azuquita, bien. Ahora sí, nos vamos a buscar la sillita, la banda elástica o el elástico o la panty o lo que ustedes tengan a mano para el trabajo del día de hoy. Una camiseta de panty también sirve. Vamos a dar más o menos unos 2 minutitos para darles tiempo que ustedes vayan a buscar suplementación, para darles tiempo que vayan a buscar lo que necesiten para la clase. Yo por mientras aquí me siento, los espero. Ni se imaginan todo lo que he hecho de menos conversar un ratito con ustedes. Permiso, pero me resfriada, no hay nada que hacer. ¿Ya? Espero que estén todos bien en sus casitas. Espero que por lo menos, ustedes saben que los talleres duran hasta noviembre. Por lo menos ya en noviembre a lo mejor podamos juntarnos, hacer alguna convivencia, alguna cosita rica, en la que podamos contarnos, en la que podamos conversar y contarnos, como les decía, cómo lo pasaron esta cuarentena, lo pasaron bien, lo pasaron mal, pero ya mirarlo desde un punto de vista más del pasado, mirarlo hacia atrás y mirarlo con, no sé si todos podrán, pero mirarlo con alegría, como una época, un tiempo de la vida que nos tocó vivir y que ya pasó, ¿ya? Así que eso espero, porque también yo trato de siempre ser bien optimista con ustedes, inyectarle harta buena energía, pero a veces hay personas que están pasando por momentos muy difíciles, entonces a veces me da lata hablarles tan superficialmente, a veces decirles, sí, miren, lo miramos como desde el punto de vista, o le miramos la parte buena, diciendo que a lo mejor puede que se les haya fallecido algún familiar, algún ser querido producto de esto. Entonces cuesta un poquito de repente tratar de verlo desde un punto de vista tan alegre, yo gracias a Dios al menos hasta ahora toda mi familia ha estado bien. Entonces yo tengo ese ánimo, tengo esa ganas de decirle, ya va a pasar, siga adelante, porque no me he visto, gracias a Dios, en la situación de estar preocupada por alguien de salud. Sí, uno pasa sus sustillos de repente, a mí también me tocó pasar sustillos, a integrantes de mi familia, o colegas, o gente cercana a mí, sí, se tuvo que hacer el examen, pero gracias a Dios todo hasta ahora salió todo bien. No puede cantar una victoria en todo el tiempo, que todavía queda, pero sí, yo siempre les quiero dejar ese mensaje a ustedes, que tengan fe, que va a pasar todo luego, y ya nos vamos a ver y lo vamos a ver como algo lejano, ¿ya? Ahora sí vamos a comenzar. Vamos a tomar nuestra banda elástica, nuestra camiseta de panty, nuestra panty. Ya, la idea de esto es hacer fuerza hacia abajo, hacia el piso, no hacia adelante, ¿ya? Hacia el piso. El otro pie va de apoyo firme, la pierna que estamos trabajando va rodilla arriba al pecho y ahí baja con fuerza. La idea es que ustedes tengan tenso su implemento, para que sea fuerza la que tengan que hacer para poder llegar al piso con la pierna. Y que como es elástico, cuando voy abajo hago fuerte, que no se les venga de un golpe arriba la pierna, sino que bajan ahí de a poquito, toco el piso, vuelvo a subir lento. Trato de bajar un poquito más rápido, subo lento, bajo, subo lento, ¿ya?
Porque hay que estimular también esta de un poquito más las fibras musculares rápidas, que son las que se van perdiendo con el tiempo, porque nos vamos volviendo también más lentitos. Así que cuando le digan, oye abuelito, no haga nada, no, ustedes mantengan su actividad diaria siempre, mantengan su autonomía, mantengan su independencia, siempre y cuando alguna enfermedad también no nos diga, ya no, hasta aquí nomás se puede. Pero si ustedes pueden, trabajenlo, el cuerpo es increíble cómo se va adaptando el ejercicio a cualquier época de la vida, Ya, vamos, arriba, comenzamos. 1, mantengan. 2, bajo con fuerza. Rodilla arriba lenta. 3, vamos. 4, vamos. 5, y les queda un poquito duro. 6, 7, 8, hacia el piso. 9, 10, cambiamos. Recuerden que ustedes manejan su cuerpo, ¿ah? Ustedes dominan el movimiento, no que la banda o la resistencia que tengan les gane. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La idea es lograr extender igual la rodilla. 9, hacia el piso pero estirarla. 10. Aquí, los que tienen banda elástica, con cuidado este ejercicio. Va a ir en la punta del pie. Punta de pie, estiro abajo. Punta de pie, estiro abajo. Ahí, punta de pie, estiro abajo. Que quede bien tirante nomás. Estiro. Ahí, ya comenzamos nomás. Vamos. Estiro el pie con fuerza. Y que al volver no se me vuelva a ir de un suacar también, sino que yo controlo cuando va, cuando viene, ya. Vamos. No pongan la banda muy en la punta porque se les puede venir encima. Si la ponen ahí la punta, porque cuando va así la banda, ¡pa!, se le suelta y se le viene encima. Entonces, de la mitad del pie un poquito más arriba. Ya, asegúrensela bien. Vamos, ejercicio. Que les quede bien tirante lo que tengan. Vamos. Bien exagerado el movimiento, bien adelante, lo más adelante que puedan. Y si la tienen muy suelta también lo más probable es que se les baje o se les suba. Ténganla ahí, tirante, para que la banda mantenga su posición. Cambio. Vamos, yo sé que a algunos les cuesta más acomodarse la bandita, pero vamos a tratar de hacer un poquito más largo el tiempo de ejecución del ejercicio para que todos alcancen a hacer el ejercicio y no queden ahí desenchufados del ejercicio cuando ya recién están empezando. Nosotros lo cambiamos. ¿Ya? Vamos. Firme, con fuerza en ese tobillo. Vamos adelante y atrás. Vayan al centro. Cómprense un elástico, venden de repente elásticos que son, bueno, ustedes sabrán más que yo, que parece que les gusta la costura, la manualidad. Hay elásticos a lo mejor que son tan gruesos como, tan anchos como esta banda elástica. Como de una mano de ancha más o menos, un poquito más. Pero ya de una mano de ancha yo creo que estamos bien. Y cómprense, no sé, unos 2 metros yo creo, y arman una bandita. O la pueden poner doble también. Vamos, se enrolla aquí en la piernita, lo ponen doble, espalda derechita, separo. Esa niña puede ser esa boca que dibuja. Como bien apretadito ahí, pies juntos, separo. Esa cara de chiquilla, ese cuerpo de mujer. A veces que hay algunos por ahí que están, ay, chita, no puedo ponerme la banda. Por encima,
cruzo por abajo. Bueno, a mí al menos me acomoda ponerla así. Y aquí también cruzo, y ahí lo sujeto bien firme. Como si quiere usted le da una vuelta nomás para que no quede tan dura la banda o su implemento que tenga para trabajar. Ahí se la van acomodando, los que están bien siguen trabajando. Vamos, con este ejercicio trabajamos con los estabilizadores de la cadera. Sobre todo los que están propensos a sufrir caídas, los que tienen debilitado tren inferior. Vamos, haciendo estos ejercicios. Tener músculos fuertes nos ayuda a evitar caídas. Yo el otro día iba caminando, babeando, para que les voy a decir otra cosa. Y me pegué un tropezón, casi me caigo. Casi me caigo. A lo mejor si hubiese tenido un musculatura más debilitada, lo más probable es que al suelo hubiese llegado, hubiese quedado toda pelada. Entonces hay que tener músculos firmes para que nos sostengan. Vamos. Bandita. La vamos a ubicar por detrás del espaldar de la silla. Ahí. Ahí se ve bien. Chuta, me salí con la silla. Ya, ahí. Tiramos muy fuerte. Bandita, y ahí van a tirar. Hacia adelante. Y el eje tirante que sea de resistencia al ejercicio es la cosa. Adelante, vamos. Los brazos así tal cual como los tengo yo, los codos separados del cuerpo. No salen ahí pegaditos al cuerpo, un poquito más abiertos y ahí tiro hacia adelante. La idea es que no es que esté, no. Los dos juntitos, ustedes la banda la regulan. La ponen más adelante, le dan más, como se dice, y les queda más sueltita. Le quitamos un poquito y que quede más tirante, y va a quedar más tirantito para hacer el ejercicio adelante. Bien, ahí ustedes van regulando. Espalda derechita, pegadito a la silla. Ahí, pegadito a la silla. Adelante, estiro los codos. Frente codo, estiro los codos. Vamos. Lentito, estiro y vuelvo. Ahora, igual la bandita va a ir tirante y quede bien tirante la banda. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Van a ir atrás, hacia un lado y hacia el otro. Voy a girar el tronco solamente. Adelanten un poquito la cadera, porque me pasa aquí que al ir atrás toco el codo. Codos flectados, pegados al cuerpo. De aquí no se mueven. Giro solamente el tronco. Giro a un lado, giro al otro. No giro y adelanto el brazo para tirar más. No, los brazos ahí se mantienen quietos. Vamos, voy a un lado, giro lo más que pueda. Voy al otro. Cabeza, acompaña el movimiento. Vamos, concéntrense solo en su tronco. Fuerza en el abdomen. Concéntrense en sus hombros. No los brazos van pegaditos. Vamos, de un lado al otro. Girando, girando. Para bailar tienes que mover tu cintura chonita. Para gozar tienes que mover tu figura chonita. Descansamos. Si quieren tomen agüita. Espalda. Vamos a hacerlo. Los que tienen banda elástica lo van a hacer con la... Lo van a hacer con la bandita. Ahí, está sueltita al ancho de los hombros. No hay tensión en la banda. Y ahí la vamos a estirar. Los que no tengan banda, van a hacerlo con el instrumento que tengan que les alcance a abrir completamente los brazos, ¿ya? Esa es la idea. Y que no les quede tan tirante, que yo los he visto, no les quede tan tirante como que ya no pueden estar con un brazo ahí tratando de hacer el ejercicio. No, la
idea es que les quede cómodo de abrir y de cerrar. En todo este rato yo les estaba explicando el ejercicio. La idea es que ustedes vayan probando. ¿Qué tal? No que queden ahí mirando qué estoy haciendo yo y que después ya cuando empecemos con las repeticiones se pongan ahí. A ver, no. En este ratito, mientras yo les estoy explicando, ustedes van viendo, ¿ya? Y van probando. Vamos, comenzamos. Abro y cierro. Espalda derechita, si quieren lo pueden hacer espalda pegadita al espaldar de la silla. Abro, vuelvo a la posición inicial, no acá. Vuelvo a la posición inicial y ahí vuelve a abrir nuevamente y cierro. Vamos, abre y cierra. Ustedes saben, controlando cuando abre, controlo cuando cierro. Vamos, a lo mejor duele un poco la espaldita, pero estos aplausos son de ánimo para todos ustedes. Vamos, que se puede. Vamos, última. Descanso. Vamos. Bandita en los pies. Vamos a tomar de esta manera la banda elástica. El pulgar va arriba. No así. No va la mano mirando hacia el cielo. Aquí. Bracitos pegados al cuerpo. Que la banda no les quede muy suelta ni muy tirante. Vayan viendo por mientras que yo voy explicando. Llevo la muñeca, la llevo al hombro. Lo que sí está aquí. Cuando subo, evito hacer este movimiento de la muñeca para ayudar a que llegue más al hombro. No, la muñeca va neutra en todo el recorrido del movimiento, va neutra arriba. Y si llego hasta ahí llego. No tengo que mover la muñeca para poder llegar más cerca del hombro. Ni levantar el codo, mover el hombro para llegar más cerca del hombro, ¿ya? No tengo que mover la articulación del hombro, solamente codo, flexión y extensión. Nada más que eso. Ya ahora sí comenzamos. Todo este ratito ustedes estuvieron viendo qué tal era. Ustedes ven, a mí no me toca el hombro, va en dirección al hombro. Vamos. Siga, no pare todavía. Todo este ejercicio, acuérdense, lo pueden repetir en la semana si gustan. Las clases también las pueden repetir. Si hay alguna que les gustó mucho, a lo mejor cuando hacemos relajación, damos una colchoneta por ahí, la pueden repetir también. La idea es que repitan las clases las veces que ustedes gusten y se ejerciten todos los días. ¿Ya? Vamos, cambiamos de ejercicio, ahora la ponemos aquí doble nuestra bandita, si tienen banda, si no, el implemento. Vamos, espalda derechita. Con la mano me voy a ayudar a levantar la pierna. Por eso va doble la banda, para que no haga tanta, no quede tan elástica, quede más dura. O si su elástico, a lo mejor tiene un elástico y es muy blandito, pueden buscar también una toalla de mano. Así que si quieren pedir una toalla de mano, una polera, un pantalón, una calza, no sé, lo que sea más fácil de trabajar y de realizar este ejercicio, ¿ya? Lo que queremos hacer es ayudar a levantar la rodilla un poquito más arriba. Eso, ¿ya? Así que comenzamos, vamos. Ayúdense ustedes mismos con sus brazos. Lo que sí, la idea es que no les duelen los brazos también. Por eso vamos a hacer flexión de codo y arriba, no tanto hombro. Vamos.
Hay algo muy importante que es la regla del no dolor. Para trabajar con adultos mayores que no les duele, si ustedes sienten que les duele, no la realicen o realicen otro tipo de ejercicio o háganlo un poquito más suave. Vamos, levanto. Las manos, se dan cuenta, acompaña el movimiento de la rodilla arriba. Que suba esa rodilla lo más que pueda, vamos. Estimule esa articulación de la cadera. Cambio. Vamos, arriba. Baje lento, no como saco papa, baje lento. Vamos, arriba. Suba lo más que pueda. Vamos, arriba, levanta esa rodilla. Última. Ahora, de nuevo, ponemos ahí. Vamos a sujetar la banda, que quede bien tirante y vamos a ir arriba, nos ponemos de pie. Ya, por eso la idea también es que tengan un elástico a mano más que a lo mejor. Bueno, la panty también se puede. Vayan probando a qué altura tienen que tomar la panty para que les dé para separarse y les quede tirante. ¿Ya? Porque si es una camiseta de panty a lo mejor la van a estropear aquí parándose arriba de ella. Por eso es bueno que tengan elástico. Cuando tengan un paseito por el centro, vayan y compren un elástico grueso. Vamos. Que quede tirante, que me cueste para ponerme de pie. Los que necesitan ayuda para ponerse de pie, ocupen su ayuda y no ocupen la banda elástica o el implemento que estén trabajando. ¿Ya? Pero traten de apoyarse lo menos posible en la ayuda que tengan, ya sea la manilla de la silla, ya sea un bastón, y háganlo cerca de alguna superficie firme. Vamos, arriba. Vamos, 3, 2, 1 y la última. Arriba. Me siento excelente. Muy bien, muy bien. Descansen. Dejen al lado su bandita elástica o su implemento de trabajo. Tomen agüita. Ahora vamos a estirar un poquito y damos por finalizada la clase del día de hoy. Felicitaciones a todos los que estuvieron conectados aquí con nosotros. Nuestra clase número 30. Muy bien, vamos. Punta de pie, mirando hacia el techo. Y si puedo, la acerco hacia mí lo más que pueda. Llego hasta donde pueda nada más y ahí mantengo la posición. Me apoyo en la pierna que está firme, ahí anclada al piso. Vuelvo arriba, suave, no de tirón. Vamos, nuevamente adelante, sin doblar la rodilla. Vuelvo. Piernita arriba. Inclino el tronco hacia adelante, así que me cuesta a lo mejor mucho prestar la rodilla. Espalda derechita, inclinamos el tronco hacia adelante un poquito y vamos a sentir que tira más la cadera. Mantengo hasta donde pueda, hasta donde sienta que está estirando el músculo, pero que no me produce un dolor. Vamos, vuelvo
al centro, cambio suavecito. Vamos, inclino hacia adelante. No sé a ustedes les pasa, a mí al menos me pasa que con la otra pierna, con la pierna derecha arriba, podría más adelante con la pierna izquierda, siento que estoy más tiesa. Así que vamos a tener que empezar a hacer más elongación de este tipo con la pierna izquierda. Parece. Vamos, vuelvo arriba, cambio, levanto, la acerco lo más que pueda al hombro y ahí mantengo al pecho. Cambio. Suelto, adelantamos un poquito la cadera a la silla, pasamos por debajo de los muslos y abrazo, estiramos los músculos de la espalda, abrazo con fuerza. Tengo que sentir que los hombros van hacia adentro. Contigo quiero conversar. Poco importa ya lo que yo. Vamos, suelto los brazos primero, subo suavecito. Ahora sí nos acercamos más a la silla, giramos el tronco, nos sujetamos del espaldar y ahí aguanto. Cadera va pegada a la silla. No se gira la cadera, las rodillas mirando hacia adelante, los hombros mirando lo más atrás que puedan. Suelto suavecito, cambiamos. Caminaba gente por allí, caminaban sin buscar un fin, y de pronto vi una luz. Voy al centro. Entrelazamos los deditos. Adelante. Estiremos por lo de la espalda. Atrás. Nos apoyamos del espaldar de la silla. Dejamos caer el tronco hacia adelante. Tiene bien esos brazos. Vuelvo al centro suavecito, de a poquito. Tomo aire. Estiro arriba. Y bajo. Y un fuertísimo aplauso para ustedes. Muy bien. Con esto terminamos la clase del día de hoy. Espero les haya gustado. Espero hayan estado todos conectados hoy día aquí celebrando nuestra clase número 30 ya que llevamos. Así que yo estoy contentísima. Espero que ustedes también, de poder llevarle la clase a sus casas, de poder seguir con las clases. Hay algunos que no les acomoda mucho, no les gusta mucho este sistema porque les gusta más estar ahí conversando con todos, pero peor es nada. Lo bueno es que tratamos de seguirlos manteniendo en movimiento, que eso es lo bueno, ¿ya? Ahora sí, un fuertísimo abrazo para todos ustedes. Cuídense mucho. Nos vemos en la siguiente clase. Que estén muy bien. Chao.